Sin sonido. Hola Fabián, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, profe. Buenos días. Hoy disculpa, te envié el correo recién hace poco. Aunque me pareció extraño del artículo. Lo que le pregunté. Sí, no, no, la respuesta, la imagen que anexaste, que estaba en el Ah, sí. artículo. Pero no lo revisé. No me llegó nada. No, no lo alcancé a responder. Sí, lo vi hace poco. Ah, Hace como 10 minutos y dije, ya no. Porque la ecuación del potencial está correcta, pero la ecuación de redox no parece nada parecido a lo que estás viendo. ¿O no? Ah, no, sí tiene sentido. Lo que pasa, si te das cuenta, en la imagen, ya el polipirrol, el PPY, ujú. ya es un sólido, por lo tanto no tiene actividad. Solamente los iones presentan actividad iónica. Ya. Pero Em, igual está incluido en la ecuación, pues, ¿o no? no, no está incluido. Si ves, está incluido cuando los iones están juntos. Por lipirrol con el A, que no sé a qué corresponde el A. El A AF ver. es un anión cualquiera. Entonces, ¿viste? Es un precipitado, lo que debería ser igual a uno, esa actividad iónica, la que presentan ahí. Debería de ser uno dividido en la actividad iónica del polipirrol y del anión. Pero dependiendo del anión también cambia el potencial. Sí, No mucho, pero, pero pero está bien escrito así la ecuación, ¿cierto? la ecuación redox, sí. Sí, o La ecuación ambas. Y después la de... la de potencial, la actividad iónica de un sólido no tiene. Es igual a uno. Habría que reemplazar, bueno, ahí habría que reemplazarlo por uno, pero está igual escrito. Correctamente. Ya. Sí, más o menos. Deja ver. Sí, si está así, si con más está bien. Si fuera menos, habría que dar vuelta, en vez de logaritmo de uno dividido en polipirrol más su anión, más la actividad iónica del anión, sería menos RFT, logaritmo natural de la actividad iónica del polipirrol por el del anión. Sí, está correcto. Ah, ya. Sí, me había como surgido la duda, como en la ecuación está como el PPI como neutro más anión y después están como juntos ahí en la ecuación de Nerf. Sí. Lo que pasa es que aquí lo descompuso, pero ahí te debía haber demostrado que también el en este caso, porque es un pseudoelectrodo, depende de los dos, si no dependería solamente del anión. Si fuera un electrodo de referencia y no un cuasi electrodo de referencia, o pseudoelectrodo de referencia. Ujú. Ya. Y la presentación. Ya.
Ya se está viendo. Sí, Ya. Me avisa si se me escucha cortado, si hay mucho ya. ruido, por favor. Sí, yo te aviso. Ya creo que ahora sí. Ya. Ya. Bueno, buenos días, profesor. Ujú. A continuación, yo le voy a exponer sobre uno de los papers que seleccioné que centra su investigación en un electrodo de cuasi referencia de metal polibirrol para voltametría en soluciones acuosas y no acuosas. Bueno, para introducir un poco al tema, voy a hablar un poco sobre los eh, electrodos de referencia y cuasi referencia. Por una parte, los electrodos de referencia, como hemos estudiado también, que se suelen ocupar el electrodo normal de hidrógeno, el estándar de hidrógeno, clomelano, plata, cloruro de plata. Estos básicamente se utilizan porque tienen una buena estabilidad. Esto quiere decir que sus potenciales se mantienen en el tiempo y por eso mismo podemos utilizarlos como una referencia en las mediciones electroquímicas. Pero sin embargo, según los que desarrollan este paper, les encuentran las siguientes desventajas a estos electrodos de referencia. Una que presenta dificultades en, de medición en disolventes no acuosos. También como estos contienen una solución interna, eh, indican que esta misma solución puede contaminar el electrolito. Y también por otra parte son difíciles de miniaturizar. Ya. Esto quiere decir que en celdas más pequeñas es más incómodo trabajar con este tipo de electrodos. Para ello también surgen los que son los cuasi electrodos de referencia, que usualmente son solo alambres del metal que se sumergen directamente a la solución. Bueno, esto a diferencia del anterior, la ventaja es que aquí, por ejemplo, corrige uno de estos puntos en que la contaminación del electrolito se reduce al no tener estos ninguna solución interna. Pero sin embargo igual presenta algunas desventajas. Por ejemplo, la que en el de referencia posee una muy buena estabilidad, aquí se reduce un poco eh, luego de un determinado número de mediciones. Y además son poco útiles en electrólisis bulk que le llamamos. Bueno, como centro de esta investigación, si me devuelvo aquí, la idea era encontrar algún tipo de electrodo que sirviera como cuasi referencia, ya que reducía la contaminación del electrolito, pero aparte buscar un material que permitiera presentar la característica de una buena estabilidad. Ese era el desafío que se proponía. Entonces, una de las alternativas dentro de las que se barajaron era trabajar con polímeros que fueran conductores y que tuvieran dobles enlaces conjugados, ya que estos parecían ser una buena opción para este fin. En este caso particular, seleccionaron el polipirrol para construir un cuasi electrodo de referencia. Y esto principalmente porque, por las siguientes propiedades que este presenta. Uno, que la preparación se puede hacer directamente en un solo paso por oxidación electroquímica del pirrol. Aquí abajo puse las estructuras. En la figura 1 tenemos el pirrol, aquí al medio el polipirrol, pero al oxidar electroquímicamente el pirrol pasamos como directamente a la forma oxidada del polipirrol, que tiene aquí dos cargas, bueno, cargas positivas
pero los dobles enlaces se mantienen aquí conjugados. Y bueno, este eh, polímero se puede preparar como recubriendo distintos materiales en soluciones tanto acuosas como no acuosas. Otra propiedad era que la película que se forma, la que recubre el electrodo, era homogénea y quedaba fuertemente adherida a la superficie del electrodo. Y finalmente que mediante estas mismas condiciones de electrólisis se podía controlar también el espesor de este. Aquí, como vemos, el polipirrol oxidado, como tiene cargas positivas, necesita ser dopado con aniones para que esté en su estado eh, como neutro y así funcionar de mejor manera. Bueno, entonces la idea era construir un cuasi electrodo de referencia a base de un material recubierto de este polipirrol mediante oxidación electroquímica del pirrol. Bueno, para ello en la parte experimental se necesitaron los siguientes reactivos. Aquí los tengo como enlistados. A medida que vaya avanzando voy a ir explicando como para qué utilizaron cada uno, pero los reactivos son el ferroceno metanol al 97%, cloruro de potasio, hexafluorofosfato de tetrabutilaminio, que es el TBAPF6, al 98%, acetonitrilo, dimetilformamida, el pirrol, que es nuestro monómero de partida del polímero, al 99%, y agua desionizada. Aquí en la figura 4 les presento la estructura del TBAPF6, ya que como dije, en el polipirrol oxidado tiene cargas positivas, entonces estos aniones son los que se unen bueno, si se utilizara este como electrolito de soporte. Y entonces comenzamos con los resultados y la discusión, que se divide en distintas partes. Bueno, la primera de ellas es la preparación de esta película sobre un electrodo de platino. Aquí, bueno, incluye como un diagrama general del sistema de tres electrodos que se utilizó para este fin. Como electrodo de trabajo se utilizó un alambre de platino de 0,5 milímetros de diámetro. Como electrodo de referencia el de plata, cloruro de plata. Y un contraelectrodo o electrodo auxiliar de carbono. Bueno, la solución en la que trabajaron contenía el TBAPF6 0,1 molar, que sería el electrolito de soporte, y pirrol 0,01 molar, en los disolventes que podían ser el acetonitrilo o el CH2Cl2. Aquí algunas de las especificaciones de este sistema. Por ejemplo, se trabajó a temperatura ambiente, el barrido de potencial a una velocidad de 0,1 volt por segundo en el rango de 0,6 a 1,2 volt. Se hicieron 50 repeticiones y ya finalmente, luego de un determinado número de ciclos, ya comienza a formarse esta película sobre el platino. Y bueno, en la práctica, visualmente se ve porque se empieza a poner como a formar una película oscura de color negro casi. Y bueno, obtenida ya la película sobre el electrodo, se obtuvieron valores para la carga y el espesor de 360 milicoulomb por centímetro al cuadrado y 40 micrómetros respectivamente. La película esta formada se analizó por eh, microscopía electrónica de barrido y se pudo determinar su homogeneidad. Y bueno, además, para finalizar, el, bueno, las mediciones todas estas se midieron con un potenciostato y este se apagó cuando iban por los 0,4 volts.
¿Cómo eso que se apagó los 0,4 volts? Disculpa que te interrumpa. Bueno, decía que en el último ciclo, ya en el número 50 llegó hasta el 0,4 volt y ahí ya se terminaron las mediciones. Ah, no, no se apagó, se terminó el experimento. Ah, sí, sí, bueno, sí, me refería. No, sí, porque se apagó. Yo lo siento como apagar la tele, más que nada. O como apagar No, potencia hasta ahí estática. llegó No. el experimento. Ya. Ya, bueno, esta primera parte consistía en la preparación del polipirrol sobre el platino como un cuasi electrodo de referencia. Entonces ahora se iba a probar este y se estudió tanto en soluciones acuosas como no acuosas. Como primera parte, las soluciones acuosas, bueno, aquí se ve el voltamograma que se obtuvo y aquí subo especificaciones. Por ejemplo, como electrodo de trabajo utilizaron uno de oro de 2 milímetros de diámetro, como electrodo de cuasi referencia, este que se acaba de preparar, como auxiliar uno de carbono, solución el ferroceno metanol, 1 milimolar en agua, como electrolito de soporte KCl, 0,1 molar, la velocidad de barrido nuevamente de 0,1 volts por segundo. Y bueno, aquí se obtuvieron este voltamograma cíclico, el potencial de equilibrio en 0,041 volts. Ayer, como lo habíamos comentado cuando le consulté, que aquí las unidades para que calzara debería estar aquí en milivolts. Y bueno, la desviación promedio fue de 2 milivolts luego de 12 horas y 10 milivolts luego de 7 días. Cual la variación es bastante pequeña, o sea que sí se mantiene estable. De hecho, aquí si vemos el voltamograma, por ejemplo, esta línea que está más negra, la línea continua, corresponde al ciclo número uno, y la que se ve más gris o punteada, eh, luego de llevar el experimento por 12 horas. Y si bien es la primera, por ejemplo, esta primera curva se ve casi que se mantiene igual, no se ve mucha diferencia, entonces se mantiene la estabilidad. Con estos resultados se incluyó este cuasi electrodo de referencia en esta escala que tenemos como comparando los otros electrodos de referencia, en este caso el de calomelano, el plata cloruro de plata y el normal de hidrógeno, y se ubicó a menos 0,189 volts respecto al de calomelano. Todo esto porque se probaron cada uno de estos en soluciones acuosas de cloruro de potasio, 0,1 molar. Entonces ahí se hizo como esta escala. Y aquí se probó en soluciones acuosas el cuasi electrodo y aquí en soluciones no acuosas. En este caso se midieron los potenciales de equilibrio respecto al tiempo y al tipo de solvente que se utilizó. En este caso se utilizaron dos, la dimetilformamida y el acetonitrilo. Nuevamente aquí las especificaciones, como electrodo de trabajo, cuasi referencia, auxiliar, volvieron a utilizarse los mismos. Aquí, bueno, la solución, el electrolito era de el ferroceno metanol, 1 milimolar, en este caso por una parte en la dimetilformamida y por otra parte en el acetonitrilo. Como electrolito de soporte ahora no se ocupa cloruro de potasio, sino que el TBAPF6 es 0,1 molar. La velocidad de barrido sigue siendo la misma. Y aquí la desviación promedio en este caso da menos 5 milivolts luego de un día y menos 10 milivolts luego de 3 días. Aquí bueno, el experimento se lleva a cabo durante más tiempo y aún así se sigue manteniendo. La variación es bastante pequeña. Por lo tanto, de momento este cuasi electrodo resultó óptimo tanto en soluciones acuosas como no acuosas. Bueno, ambos eh, experimentos se llevaron a cabo, como mencioné, preparando el polipirrol sobre platino. Ahora también se probó el polipirrol, pero en otro material, en este caso sobre acero inoxidable. La preparación de este electrodo fue la misma que para el anterior.
Y aquí obtenemos dos voltamogramas. En este caso se compararon el de, bueno, el A, que corresponde a un alambre de plata sumergido en la solución, y el B, este electrodo de cuasi referencia que se preparó. Las especificaciones: el electrodo de trabajo sigue siendo de oro y el auxiliar de carbono. La solución: el ferroceno metanol 1 milimolar en dimetilformamida. El electrolito se vuelve a ocupar el TBA-PF6 0,1 molar. Y aquí es donde varían las desviaciones promedio. Para la letra A, aquí y aquí en el voltamograma, corresponde el alambre de plata que se probó en el sistema como cuasi electrodo. Este tiene una desviación promedio mayor a 56 milivolts entre los ciclos 1 y 50. Aquí estos dos que se ven, uno corresponde al del ciclo 1 y el otro corresponde al del ciclo 50. Para el caso del B, que es el cuasi electrodo del acero con polipirrol, uno corresponde al ciclo 1 y el otro al ciclo 1000. Y la variación es menor al 3 milivolt. O sea, se hicieron muchos más ciclos y la desviación fue mucho menor que respecto al de plata. Entonces, aquí se puede comprobar que el cuasi electrodo de acero con polipirrol resultó mucho más estable que el de plata, que el alambre de plata que se suele ocupar como cuasi electrodo de referencia. Mantiene su potencial más estable durante un mayor número de ciclos. Bueno, también se estudiaron el efecto de distintos parámetros, por ejemplo, del anión en solución, del catión en solución y del potencial red. En cuanto al de anión en solución, bueno, la semireacción que ocurre es la del bueno, tenemos el polipirrol aquí oxidado que se junta con un anión que proviene del electrolito de soporte y se genera estas especies. Y al llevarla a la ecuación de Nernst, bueno, es de la siguiente forma que lo que le pregunté antes de comenzar la presentación. A través de esta ecuación se puede inferir que el potencial del electrodo depende en parte del anión que se esté utilizando. Y por ello se estudió qué efecto podía tener este en los potenciales. Recordemos que inicialmente cuando se preparó, este se preparó en acetonitrilo y el contraión que se ocupó era el PF6- que provenía del TBAPF6. Entonces ahora se probó este electrodo en distintas soluciones que contenían distintos aniones para ver cómo podían intercambiar a este contraión. Bueno, aquí se probaron los distintos electrolitos de soporte. Como catión se mantuvo el potasio para todos y los aniones se fueron variando. Por ejemplo, en el primero el SO4 2-, BF4-, PF6-, y así se fue variando. Eh, Se midió los potenciales de circuito abierto de estos electrodos y como se ve igual se presenta una variación. Quizás no es tan significativa, pero hay variaciones. Sin embargo, esto no implica que no sea estable. Si se prueba cada electrolito, la estabilidad igual se mantuvo. Y bueno, la manera que tuvieron de analizarlo fue sumergiendo este cuasi electrodo de referencia durante 15 minutos en cada una de estas soluciones. Entonces, de momento, recapitulando un poco este cuasi electrodo de referencia, bueno, primero se preparó, luego se probó en soluciones acuosas y no acuosas, en ambas funcionó bien. También analizó tanto en platino como en acero, también funcionó.
y ahora se está estudiando los efectos del anión en solución y ahora del catión en solución. Bueno, de manera análoga como lo que comenté recién, en vez de ahora de ir variando los aniones de los electrolitos, se van variando los cationes. Entonces ahora mantenemos el anión, el BF4 menos, y vamos variando el cation, en este caso el potasio, luego sodio y litio. Si comparamos los potenciales de equilibrio son bastante similares, 0,056, 54 y 60. No existe mucha variación. Y el potencial del el circuito abierto del electrodo, lo mismo. La variación es muy pequeña. Son valores muy similares y por lo tanto también se puede comprobar que eh, el cation que se está utilizando no influye significativamente en los valores de potencial que se obtienen a través del cuasi electrodo de referencia, en este caso. Finalmente, se analizó el efecto del potencial redox de solución. Como habíamos visto en la ecuación de Nernst que mostré anteriormente, dependiendo del potencial también se podría variar esta relación del, la especie del polipirrol y el polipirrol oxidado. Entonces, para determinar esto, se probó el cuasi electrodo en dos soluciones acuosas. Uno que era el de permanganato de potasio en KCl 0,1 molar y el otro el de vanadio 2 en KCl 0,1 molar. La primera de estas soluciones presenta un potencial muy positivo y la segunda un potencial muy negativo. Entonces, al realizar el experimento en ambas soluciones, la primera dio un potencial de 0,387 volts respecto al de calomelano y la segunda menos 0,4 volts. Aquí sí ya se presenta una mayor diferencia. Uno da casi 0,4 positivo y el otro menos 0,4. Entonces aquí quizás es un poco más significativa esta diferencia de potenciales en cuanto a la variación que estas tienen. Y por lo tanto en este caso sí eh, afecta si el electrodo se trabaja en soluciones tanto de potenciales muy positivos o muy negativos. O en otras palabras, si la solución es un medio muy reductor o muy oxidante. De hecho, en la práctica mencionaban que hasta se veía la película cambiaba un poco de color, se volvía un poco más azul. Entonces, ya para finalizar algunas de las conclusiones a las que ellos llegaron a través de esta investigación, bueno, primero es que el electrodo de polipirrol sobre el platino u otro material logra ser útil para estos efectos, tanto en soluciones de disolventes acuosos como no acuosos, ya que presenta una buena estabilidad, es decir, el potencial se mantiene durante varios días o harto tiempo. Por otra parte, al principio, como mencioné, uno de los problemas que se intentaba corregir era la contaminación del electrolito. Y bueno, como este electrodo no contiene ninguna solución interna, este problema también eh, estaría solucionado o corregido. Luego, el, este electrodo de cuasi referencia se puede formar en distintos materiales. En este caso solo se analizó en platino y acero inoxidable, pero eventualmente podría funcionar este recubrimiento de polipirrol en otros metales también. Y finalmente, este electrodo también se puede miniaturizar, que fue otro de los problemas que mencioné a un comienzo. Entonces se podría utilizar como a una escala menor y así tener mayor comodidad para estos sistemas que necesiten un menor tamaño de los electrodos. Y bueno, esa sería mi presentación. Está bien buena la presentación. Te voy a corregir algo que en verdad no es que lo tengas que saber, pero es para que te informe.
a lo que están hablando, el SECMI, el CSM y el SPM son técnicas a nivel ya micro o nano. De hecho, se pueden ver o cuantificar la especie en una célula o en una mitocondria, ¿ya? Y para Ujú. eso se utilizan estos electrodos cuasi referencia, porque se necesita a nivel casi micro, ¿ya? Ya, Este es solamente para contarte, esto ya no está dentro de la evolución, pero es para que lo sepas, ¿ya? Para eso se utilizan, hay algunos artículos bonitos, pero eso creo que no hay un SECMI en Chile, por ejemplo, el SECM, el microscopio electroquímico de barrido, y el SCPM sí hay, sí técnico. Ya. Ahora, ponte en el título. En general tu presentación fue bastante buena. Ahora te quiero hacer unas consultas y algunas observaciones pequeñas. Ya. Es voltametría. Tú estudiaste solamente voltametría cíclica. No estudiaste ni voltametría de pulso diferencial, ni de onda cuadrada. En el artículo solamente habla de voltametría cíclica, porque colocaste voltametría. Yo me esperaba que entonces tuvieran todos los tipos de técnicas de voltametría, de mm, voltametría. ya. Entonces de ahí debería como especificar particularmente cuál es. Sí, si tienes todas, estaba bien. Ah, ya. Tengo una duda con eso. Ya, Eh, no, sí, cuéntame. Voltametría y voltamperometría es lo mismo. Voltamperometría está mal. Alguien lo tradujo con Google Traductor. Ah, ya, ya. Sí, porque a Entonces, veces me surgía esa duda, entonces no sabía si quizá eran dos cosas distintas. no, no, eh, es que lo que pasa es que como se dice amperometría, es que tú estés moviendo el potencial en la corriente, Ujú, porque es amperometría. Pero ahí lo que tú ujú. mueves es el potencial eléctrico. Existe mucho, como yo te dije, las cosas cuando las traducimos tan literalmente no significan lo mismo. Como por ejemplo la producción de hidrógeno, que tú lo viste que en inglés es Hydrogen Evolution Reaction. Y en español Ujú. traducido literalmente no sería producción de hidrógeno, sería evolución Como evolución de de hidrógeno. hidrógeno. Están esas cosas y a veces Google traduce literalmente, ¿no? No hay problema. Ya. En la introducción, en la página, en la 2, ¿ya? Debiste haber mencionado para qué se utilizaban los electrodos de referencia. De haber hecho el esquema que hiciste entre medio del auxiliar, de trabajo y de referencia, y meter ese esquema hubiera sido un poquito mejor para la gente que no conoce mucho el tema, o que lo desconoce. ¿Ya? Ya. Ya. Y, decía electrólisis el artículo de Bulk, que me queda En una duda. inglés lo mencionaba como bulk electrólisis. Mm, ya. Bulk, ya bueno, Sí, hay ese algunas. tampoco sabía si traducirlo o dejarlo así como No, el bulk. Bulk está bien. Mm, mm. Electrólisis ya, sigue. O en español sería a granel, pero igual suena como feo. Sí, sí vi que se traducía de esa manera. Ujú. Yo prefiero utilizar Bulk. En ¿por qué se necesita un doble enlace? ¿Tú mencionaste eso? ¿Por qué necesitaba que la molécula tuviera un doble enlace para los electrodos de Eh, cuasi referencia? yo creo que es porque cuando se comienza a polimerizar, Ujú. como todos estos dobles enlaces están conjugados, se van como corriendo uno a uno y así generan como este cation que luego se une al anión del electrolito. Sí, porque tiene que haber un poco de resonancia.
tienen que ir moviéndose los dobles enlaces para poder hacer un polímero. un polímero. Ujú. ¿Ya? Está bien. Ya. Eh, aquí no lo mencionaste, pero tenía la duda de dónde se polimerizaba el pirrol. ¿Ya? Y otra consulta que tú ¿Se mencionaste, refiere ¿cómo se... al material, al metal? Sí, al metal. De que en este, acá hubiera sido interesante saber, Ah, sí, bueno, fue pero lo tú que lo mencioné mencionaste después del posteriormente, platino. Sí. sí, y había más de uno, entonces está bien la orden cronológica sin mencionarlo ahora. Pero tú mencionaste cómo que se podía controlar el espesor. ¿Cómo se podía controlar? ¿Cómo tú crees que se puede controlar? ¿O lo dice el artículo? Específicamente no recuerdo si lo dice, pero yo creo que es por quizás la cantidad de ciclos a los que se somete, porque Eh, mientras más ciclos se va a generar una mayor película. hasta que llegue a cierto punto, Ujú. donde ya la película va a ser tan grande que va a ser difícil que el electrón pase de la película a Al el- metal, ¿no? al electrodo. ¿Ya? Ujú. Vámonos más adelante. Yo te aviso. ¿Ya? No, 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 en este anterior. ¿En este? Te quería felicitar porque pudiste ver que el TBA con hexafluoruro de fósforo era el electrolito de soporte. Muchas veces a los estudiantes les cuesta ver estos electrolitos de soporte de química orgánica, ¿ya? Mm. Esto es Ujú. algo que generalmente fallan y te felicito porque yo había bastantes compañeros cuando estábamos estudiando que también nos costó y habíamos algunos que no lo sabían identificar y eso que eran puro electroquímico, o esa era su formación. Ya, continúa. Ahí estaba bien. Te quiero hacer una consulta. ¿Por qué tú crees que como contraelectrodo se utilizó carbono y no usó también un alambre de platino? Mm, no lo sé, no tendrá que ver porque se podría igual formar una película en ese otro electrodo Exacto. Podría como ocurrir que competencia, ¿no? una competencia entre los dos electrodos. Bien, bien. Al menos esta competencia solamente puede ocurrir cuando tú depositas, electrodepositas un filme o nanopartículas. Ya. ¿Ya? Y además que recuerda que el contraelectrodo tiene que ser de un área mucho mayor que el electrodo de trabajo. Sí. Sí, a ver, sigue bajando. Acá quería preguntarte una cosa, ya la respondiste, de qué era la línea puntilla y qué era la línea negra, ¿ya? Eh, pero otra consulta, ¿cuántos ciclos había necesitado para formar la película de polipirrol? Em, no me acuerdo cuántos eran en total. Ese es un dato que es importante. Yo no lo Sí, sé, pero, o sea, pero decían, entregaban como el valor total de ciclos que se hicieron, pero decían que hasta un determinado punto ya se empezaba a notar la película. sí, se pueden empezar a notar, pero
¿cuánto se hizo para que se formara completamente? Y Sí, tú no, no estoy, no recuerdo bien el valor exacto. mencionaste algo como 50 si no me equivoco. Más adelante parece que lo mencionaste. Sí, había uno que utilizaron hasta Sí, 50 ciclos. sí, ya. Continúa. Vamos hasta la página 8. Ah, no, no, te quería hacer una consulta aquí. Ya. ¿Por qué tú crees que el potencial cambió entre el DMF y el cianometil? Sí, ¿mm? A ver, puede que uno sea más, presente una mayor conductividad. No es. Recuerda que estos son solventes, entonces tú tienes que saber que el ion, en este caso el ferroceno, tiene que difundir. Entonces, entre más facilidad tenga de difundir por el medio, más cercano, menos potencial se va a necesitar para que su óxido se reduzca. Es decir, que el Que ferroceno en uno es más soluble. no difunde. Recuerda que hablamos de difusión en las clases. Y era Sí. uno de. Entonces, difunde de una manera más eficiente en el, o con un valor mucho mayor en el metilcianuro que en el DMF. Ujú. Eso, como para que lo tengas ahí en la órbita. No es. Ya. Ya. Y eso es. Ah, en esta yo creo que tú ya te sabes la respuesta, pero te la voy a preguntar de todas maneras. ¿Por qué tienen diferentes potenciales de oxidación o de reducción el A y el B, siendo que es el mismo analito? Porque se midieron en referencia a dos electrodos distintos. Perfecto. Fabián, felicitaciones, muy buena tu presentación. Realmente me gustó la defensa. Eh, el semestre pasado no te pude escuchar tu presentación, así Mm, que sí, sí, me acuerdo. no, no, ¿cómo sea? No puedo decir si mejoraste o tus presentaciones son de tan buen nivel. Simplemente hay un par de preguntas que no alcanzaste a responder, pero todo lo demás está perfecto. Me gustó bastante. Eh, Anoté todo lo que tenía que anotar y lo voy a tirar ahora para saber la nota a la escala de. Ay, ¿cómo se llama? A la rúbrica que tengo, ¿ya? Ya, sí, Pero esto no creo que baje de un 6. Les va a estar entre un 6 y un 6,7, 6,8 yo creo, probablemente. Me ya, gustó profe. bastante buena, ¿ya? Gracias, sí. A todo esto. Yo no sé tú, pero te quiero hacer esta consulta porque capaz que tú la sepas y yo no. El día de, el día lunes es aniversario de la universidad y a mí me dijeron que probablemente se iban a suspender las clases, pero no sé si se suspendan. O te han informado, por ejemplo, tú tienes tópicos de físico-química antes ¿El día que mi lunes? clase. Sí, el lunes. El... Sí, en la Ah, mañana tengo tópico y síntesis. ¿tú sabes si las han suspendido?
Hasta ahora no nos han comentado nada. Ya, porque yo tengo un correo eh, que es aniversario de la universidad. Ah, no, no Entonces, sabía. y- yo lo tenía hace tiempo, lo tenía así como anotado, entonces, eh, si no, si ocurre eso, el día lunes no tenemos, si te suspenden alguna de las clases, el día lunes no tenemos clases. Ya, ya ahí ¿Ya? voy a estar viendo si mandan alguna información. Ya. Te pido disculpas, pero por enterarme tan poco, pero en la universidad físicamente no alcancé ni a estar un semestre entero. Ah, ¿verdad? Si yo llegué y estallido social, y después la pandemia, cuando pensé que íbamos a retomar las clases un poco más normal. Pues, ujú, sí, ¿Ya? Entonces, felicitaciones y nos vemos el lunes o el martes. sí, ya, profe. Ya. Chao, chao. Te voy a enviar la nota por correo. Ya, chao. Chao.